Y eso era un privilegio que Adán tuvo, ¿ok? Poder comer de todo árbol del huerto, ¿ok? Se le dio, hermanos, a Adán amplia libertad para comer de todo tipo de frutos que habían. Podía comer de todo lo que él quisiese comer ahí, de lo que él pudiese disponer, ¿ok? Digamos que dentro de la dieta de Adán no había una restricción, ¿ok? Dentro de lo que él podía comer. No se comía carne en aquel tiempo, ¿ok? No se comía carne en aquel tiempo, pero de todo lo que había en el huerto, Adán podía comer. Entonces él tenía una responsabilidad, que era labrar y guardar el huerto, y tenía el privilegio de comer de todo lo que salía de ese huerto, ¿ok? Pero ahora, si vamos al versículo 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero como todo en la vida, hermano, hay una limitación. Dios le dijo que no debía hacer algo, y ese algo era no comer del árbol de la ciencia del bien. ¿Ok? Dios puso en las manos de Adán un mandato muy simple, y su deber simplemente, hermano, era obedecerlo y no comer la fruta del árbol especial que había puesto, pero allá en medio del jardín. En el versículo 9 leemos, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, bueno para comer. También dice, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del bien y el mal. Estaban esos dos arbolitos ahí. Okay. Y Dios le dijo bien específicamente a Adán de qué árbol no debía comer. Okay. Entonces, vemos que Adán tiene una responsabilidad, labrar y guardar el huerto. Tiene el privilegio de comer todo lo que pudiese comer de él, pero también, hermano, tenía una limitación, y era no comer de ese árbol en específico, de cualquier otro, pero no de ese árbol en específico. ¿Okay? Dios le dio a Adán esta simple, hermano, prueba de obediencia, ¿okay? Como diciéndole a Adán, ¿obedecerás mi palabra o no? ¿Okay? ¿Obedecerás a lo que te estoy diciendo, sí o no? Y cuando nosotros vamos a través de la Biblia, hermano, nosotros vemos que hay mandamientos, instrucciones restrictivas en nuestra vida. Hay cosas que como cristianos no debemos hacer. Y esas limitaciones que la palabra de Dios nos pone, que como cristianos son objeto de alguna manera de problemas para nosotros los cristianos, en el sentido de que el mundo en el que vivimos nos enseña que la vida es una sola, que hay que vivirla, hay que disfrutarla. ¿Okay? Y hay una cantidad de enseñanzas antibíblicas en la sociedad en la que nosotros vivimos, a través de los medios de comunicación, en nuestros entornos. Okay? La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay solo uno, dice, allá en Romanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De que vivimos en un mundo en el que el mundo no está buscando de Dios. Sí hay algunas personas en el mundo buscando, y ahí hay que estar predicando y llevando el mensaje, pero en sí el mundo se ha puesto de acuerdo para simplemente burlarse de Dios, para ignorar la palabra de Dios. Entonces, esas limitaciones que la palabra de Dios nos pone, ¿okay? De no hacer cosas indebidas que ofendan a Dios, ¿okay? Son tentaciones a las cuales nosotros nos vemos sometidos diariamente. Y son ese tipo de pruebas como la que Dios le puso a Abraham, que no vas a comer de este árbol. Hermanos, la enseñanza de la primera dispensación, y de hecho de cada una de las dispensaciones, porque en la medida en que la vayamos viendo vamos a ver el patrón, pero la enseñanza del principio que estudiamos en una dispensación aplica perfectamente a nuestras vidas hoy en día, en un escenario diferente, en condiciones diferentes, con retos, con responsabilidades, con privilegios diferentes. Pero ciertamente, hermano,
hay un estado en el que nosotros estamos y hay una responsabilidad y unos privilegios que nosotros como cristianos hoy en día tenemos. No es tema del estudio del día de hoy, pero tú, mi querido hermano que me escuchas, tienes también responsabilidades. Como hijo de Dios, como cristiano, tienes responsabilidades. Así como Adán tuvo la responsabilidad de labrar y guardar el huerto del Edén, ¿okay? Tú tienes una responsabilidad también ante Dios. La iglesia tiene algo que nosotros conocemos como la gran comisión de ir, predicar el evangelio, bautizar y enseñar. Predicar el evangelio, bautizar y enseñar. Y hay un mandato. Y te voy a decir algo, mi querido hermano, amigo que escuchas, ¿verdad? Hermano cristiano sobre todo, te quiero decir algo. Ir, predicar el evangelio, bautizar y enseñar no es tarea exclusiva del pastor de la iglesia. No es tarea exclusiva del asistente del pastor o del grupo de pastores que están liderando tu iglesia. Predicar el evangelio es un mandato para el pueblo cristiano. Nosotros somos los que debemos ir a compartir la verdad de Cristo al mundo, enseñar estas cosas. Hay que estudiar, hay que aprender e ir y enseñar la verdad de Cristo a otros y enseñarles a enseñar a otras personas. Esa es nuestra responsabilidad, mi querido hermano, hoy en día ante Dios, primeramente. Ahora Dios nos llama a algunos para un ministerio, otros para otro ministerio, algunos que son llamados para pastores. Hay algunos que simplemente están ahí para edificar su familia, porque eso es lo que Dios le ha dado. Pero estamos todos para servir a Dios, mi querido hermano, amigo que escucha, y entender la voluntad de Dios y hacerla en nuestras vidas. Todos, absolutamente todos tenemos la responsabilidad de trabajar en la obra de Dios de una u otra manera. No te creas, mi querido hermano, que estás ahí sentado en la banca de tu iglesia diciendo, bueno, ahí está la gente que eres. Si tú has sido salvo y no sabes, en este momento tú dices, bueno, pero es que yo no sé qué es lo que yo tengo que hacer. Este hermano me está diciendo algo que yo no sé, que yo también tengo que hacer ¿qué? Bueno, yo te voy a decir algo. En el momento en que tú vayas teniendo mayor comunión con Dios, en el que tú vayas acercándote cada vez más a Dios, vayas conociendo cada vez más a Dios, manteniendo tu intimidad con Dios, tu relación íntima con Dios por medio de la oración, por medio de la lectura y sobre todo el estudio de la Biblia, que Dios te va a ir revelando a ti, ¿okay? Cosas que tú vas a tener que ir haciendo por Dios. Habla con tu pastor, habla con los hermanos los hermanos, los diáconos, los hermanos de mayor madurez espiritual en la iglesia, conversa con ellos. Si hay algo que Dios ha puesto en tu corazón, ve y manifiéstaselo al pastor. Pero ¿sabes algo? Tú como individuo tienes una responsabilidad ante Dios. Consíguela y sé parte de la luz, ¿verdad?, del mundo. Sé parte de la luz, sé parte del ejemplo. Sé parte de aquellos que obedecen al mandato de Dios, al llamado de Dios. Te he salvado para que vayas y hables de mí a otros. ¿Ves? Entonces vamos a continuar ya a la lección y no a la predicación, ¿verdad? El siguiente punto, hermano, es el fracaso del hombre. Entonces cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 6, leemos lo siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio ella también, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermano, Adán tenía un mandato de no comer de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, pero comió. Adán, hermano, escogió deliberadamente desobedecer a Dios y quebrantar el mandato que se le había dado. Adán escogió, hermano, la muerte en vez de la vida. Fíjate que si nosotros vamos a 1 Timoteo, vamos allá a nuestras Biblias, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice,
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Fíjate, hermano. Y aquí estamos viendo a Adán el hombre, que él no fue engañado. A él Dios le dijo, no vas a comer del fruto de este árbol. Mas, sin embargo, cuando su mujer le ofreció, él comió. Él no fue engañado. Él hizo una decisión deliberadamente de decir, ok, dame que lo voy a comer. No voy a hablar de las circunstancias, del por qué comió, de que si estaba presente o no estaba presente, ahí cuando la mujer fue engañada por la serpiente. Porque la verdad, la realidad de lo que este versículo, este pasaje nos dice, es que Adán no fue engañado, ¿okay? Sino que la mujer fue engañada. Fue engañada porque aunque Dios le dio el mandato a Dios de no comer ese árbol, se sobreentiende que Adán le hizo saber a ella que ella tampoco debía comer ese árbol. Por eso dice que fue engañada, porque ella sí sabía algo, pero la serpiente le dio una historia y la mujer se la creyó y incurrió en transgresión, dice el versículo 14 de 1 Timoteo 2. ¿Ok? Entonces, Adán incurrió en pecado, ¿okay? Desobedeciendo el mandato de Dios. Y ahí es donde, hermanos, nosotros vemos también reflejado nuestra vida. Nosotros tenemos que buscar la responsabilidad que Dios pone en nuestras manos. ¿Okay? Y hay que ir y obedecerla. No repetir el fracaso que Adán cometió de desobedecer el mandato de Dios. ¿Okay? Adán no fue engañado. Él no cayó en la trampa. ¿Okay? Él sabía lo que estaba haciendo y eligió hacerlo de todos modos. Te voy a decir algo, hermano. Tú no eres engañado. Cuando yo te digo a ti de que todos tenemos responsabilidad ante Dios, todo cristiano tiene responsabilidad ante Dios. Un cristiano, mi querido hermano, salvo, no tiene libertad en Cristo para vivir una vida loca, por llamarlo de alguna manera, o una vida de libertinaje, ¿ok? De desconexión total a la palabra de Dios y al mandato de Dios. ¿Okay? Todos tenemos la responsabilidad ante Dios de vivir una vida santa, de ir y predicar el Evangelio, de ir y compartir el mensaje, de edificarnos los unos a los otros, enseñarnos, crecer en la gracia y el conocimiento. Hay mandatos para nosotros los cristianos. ¿Ok? Ahora podemos simplemente ponernos las manos en la boca, en los ojos y en los oídos y pretender de que no ha pasado nada. Pero te voy a decir algo, Dios sabe exactamente lo que está pasando. Y en tu mente y en tu corazón te puedo decir que vas a saber cuando el Espíritu de Dios te esté llamando a tu conciencia, te esté diciendo, ¿sabes qué? Haz lo que te estoy diciendo, obedece a lo que tienes que hacer, da el paso adelante. Yo te exhorto esta mañana, mi querido hermano, que vayas y des el paso adelante y busca tu responsabilidad ante Dios, ve y cúmplela y no caigas, ¿verdad?, en el fracaso, porque mira qué sucede luego del fracaso, el juicio de Dios, hermano, el juicio de Dios. En el capítulo 3 de Génesis, versículos 22 al 24, leemos algo triste, hermano. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermano, echó pues fuera al hombre. Dios echó al hombre fuera del huerto del Edén. ¿Okay? Dice que el Señor lo sacó del huerto del Edén, echó pues fuera al hombre. Versículos 23 y 24. Hermanos, no tuvieron más acceso al árbol de la vida. Y te voy a decir algo. Dios es permisivo. ¿Okay? Dios es permisivo hasta cierto punto, hermano. Si tú
estás viviendo en desobediencia, mi querido hermano, Dios